Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Bueno, nos encontramos hoy con el doctor Nicolás Gómez Arenas del Movimiento de Salvación Nacional. Agradecemos infinitamente el hecho de que vengan hasta nuestras instalaciones de Difundir Radio. Él es politólogo y comunicador de la Universidad de los Andes, magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, asesor político y coordinador de bancada, secretario político de Salvación Nacional, emprendedor, analista político y columnista del periódico El Nuevo Siglo. Bienvenido, doctor Nicolás, a nuestros estudios y a esta nuestra Fundación Misionera Divina Redención. Padre, muchísimas gracias, es un honor estar acá, un saludo a toda la audiencia y esperemos podamos conversar muy sabroso. Eso esperamos, fundamentalmente para nosotros en los tiempos de crisis que vivimos hoy. Usted trae un legado muy importante, ¿no? Para mí, lógicamente, tengo que hablar de mis raíces y de mis contextos. Mi familia era demasiado conservadora, ¿no? Hablar de Álvaro Gómez Hurtado era hablar de un legado muy importante y era tenerlo. Y yo creo que usted encarna hoy en el Movimiento de Salvación Nacional parte de esa herencia, que creo que es el momento más importante de poderlo decir en un momento determinado. Ese contexto tan fuerte, particularmente de un hombre brillante desde el punto de vista político, inclusive económico, que tuvo todas las posibilidades grandiosísimas de ser presidente de este país, pero que hay herencias a veces que lastimosamente no se logran superar y los pecados de sangre se quedan ahí amarrados frente a otras cosas. Pero creo que hay un legado muy importante. ¿Qué defiende y qué rescata usted hoy, doctor Nicolás, de este legado de Álvaro Gómez Hurtado en el Movimiento de Salvación Nacional? Pues, padre, lo que mayor rescatamos es a Salvación Nacional, que después de la sentencia al nuevo liberalismo, pues otorgó las personerías. Eso tiene un origen en el Acuerdo de Paz, en donde revivió estos partidos que a causa de la violencia se extinguieron. Recordemos que pues Álvaro Gómez, en una coyuntura muy similar a la que estamos viviendo hoy, muy similar al posible proceso 15.000 en el que nos vamos a adentrar, pues Álvaro Gómez hizo una férrea oposición al presidente Samper y nosotros creemos, después de 12 años de investigación, más de 600.000 folios de la misma investigación que ha hecho, digamos, con mucho esfuerzo mi señor padre, pues de que los autores intelectuales fue Ernesto Samper y Horacio Serpa. Y bueno, en fin, más allá digamos, de la discusión de la muerte de Álvaro, que nosotros como familia estábamos muy preocupados porque se había reducido, digamos, al morbo de su muerte todo el legado de un humanista, como usted lo decía, de una persona que tenía tanto en el frente político como en el literario, como en el artístico, como en el religioso, como en el filosófico. Se estaba reduciendo todo a la lastimosa muerte que sufrió a causa de las denuncias del proceso 8000. Entonces decidimos también como familia continuar, porque después de 26 años de impunidad, pues perdimos un poco la fe en el sistema judicial colombiano. No la fe como tal, porque la fe nunca se pierde en el sistema judicial colombiano actual, en la Fiscalía General de la Nación, y decidimos obviamente que este partido, cuando se nos dio la oportunidad de recibirlo, mi padre es un señor muy providencialista, yo también, y sentimos el llamado, se dio prácticamente todos los factores y acá estamos recobrando un partido político con una visión muy alvarista del acuerdo sobre lo fundamental. Partido conservador, con origen obviamente muy godo, pero también con una visión suprapartidista, en el sentido de entender que hay diferencias y de que podamos lograr unos acuerdos en común para que el país pueda avanzar. Entonces el legado grande, lo que más rescato de Álvaro Gómez es lo que estamos haciendo hoy, que era lo que le comentaba antes de comenzar esta entrevista. Yo estoy en la política por vocación, creo que es también un servicio social y creo que nosotros como creyentes, como personas religiosas y también como buenos ciudadanos, aunque sean agnósticos o ateos, debemos ver la política como una vocación y un servicio social, porque es el mejor honor, el mayor honor que tenemos, que es servir a nuestros compatriotas. Entonces estamos en eso. Inclusive la Iglesia ha defendido muchísimo el hecho particular de que el ejercicio de la política debe hacerse con unos valores y que debe identificarse como es servicio particular del pueblo, ¿cierto? Es decir, encarnar unos valores, defenderlos porque son las convicciones frente a las cuales se tiene, y creo que por eso el ejercicio de la política recto, bien hecho, debe ser una de las formas de recuperación hoy, particularmente a lo que los colombianos hemos perdido también la fe en los movimientos políticos, en los diferentes grupos, en las expresiones que se nos vienen presentando. Primero porque hay un transfugismo terrible, es decir, se ha sido elegir en determinado partido pensando que se encarnan ciertos valores,
luego se negocia sencillamente porque el fin hoy lastimosamente se ha puesto es en el poder, más allá de cualquier cosa. Lo único que está interesando en este momento es el poder, porque el poder consigue absolutamente todo el resto de las otras cosas que están, y se está convirtiendo en un peligro muy grande, cuando debería ser vocación de servicio, como usted bien lo está diciendo. No, lo que usted dice, padre, es totalmente cierto. Los partidos se han desfigurado, se han convertido no en una organización social, una parte de la sociedad como tal, sino en una empresa electoral, en donde no hay un interés de servir al prójimo, no hay un interés de una visión de país, no hay un interés de desarrollo, sino hay un interés del beneficio personal. Y eso se ve en los partidos que hoy, de manera, digamos, cínica y contradictoria, están en una coalición de gobierno con un gobierno de extrema izquierda. Y también se ve también desde antes de Petro, en donde los políticos se dedicaron fue a servir su propio ciclo electoral, sus propios contratos, su propia burocracia, y dejaron, digamos, el bienestar de los colombianos a un lado. Y también yo creo que tengamos a Petro hoy presidente es una respuesta también del pueblo colombiano a un establecimiento político que falló, y que los partidos políticos, inclusive ya durante Álvaro Gómez, ya se estaban se estaban tergiversando, como bien le decía. En parte también eso motivó a Álvaro a crear a Salvación Nacional, porque vio que el Partido Conservador se había perdido en su norte, en su origen y en su doctrina. Usted acaba de decir ahora una palabra que me parece muy importante, es decir, muy godo. Hoy el mundo que vivimos vive un relativismo de valores muy grande, donde nadie quiere hablar de nada radical, de nada que identifique, donde queremos ser aguas tibias, sencillamente que vaya y venga. Inclusive termina siendo ofensivo a ciertos grupos de poder decir usted de que hay unas posiciones claras, de que hay unos valores que defender, de que hay unas posiciones frente a las cuales están. Yo creo que es una de las cosas más importantes hoy, de tratar de rescatar concretamente frente a valores, porque pues nos movemos en tantas aguas y tratamos de contentar a todo el mundo que lastimosamente terminamos precisamente en eso. Yo creo, y lo veo también mucho en la juventud y en una clase política nueva que se sienta en el centro, que creo que es más bien una posición cómoda para cambiar de postura dada la coyuntura, si se quiere. Y yo creo que hace falta carácter para tener posturas sin perder las formas. Uno, yo creo que puede mantener esos principios y valores, su creencia, su ideología, tomar una posición de blanco o negro con respecto a asuntos de coyuntura delicada del país, sin perder las formas y el respeto o este tono, por ejemplo, en el que estamos conversando. Eso yo creo que se ha también tergiversado y se ha llevado a que tener una posición clara, tanto como creyente o como persona conservadora o como persona de principios y valores hacia la familia, hacia el aborto, hacia las drogas, se interpreta ya como una ofensa al otro, como una agresión al otro, y yo creo que eso es totalmente equivocado, y que eso ha desmotivado tanto a muchos jóvenes y ha motivado o incentivado a otros políticos a buscar una posición cómoda en el centro, en donde es el contentillo continuo de cualquier público al que le esté conversando, y creo que eso no va en la línea de lo moral y de lo ético. Que es como convertirse en el camaleón, se visten de colores de acuerdo sencillamente al momento y a la circunstancia que haya que vivir. Y yo creo que ahí tenemos una grandísima responsabilidad. Hoy si algo, particularmente los jóvenes, reclaman es identidad y valores. Aunque se sientan confundidos, quieren al menos encontrar puntos claros que le puedan decir en un momento determinado hacia dónde nos orientamos. Y qué importante que una persona como Nicolás, joven, pueda estar hablando precisamente frente a ello. Y creo que alrededor suyo hay un grupo de personas importantísimas que lo están pensando y lo están valorando de la misma situación, ¿no le parece? Sí, padre, a mí la experiencia que yo he tenido en las universidades y en colegios, a mí me encanta hablarle a mi generación e intentar mostrar una alternativa al discurso que se les ha impuesto. Y es lo que me he dado cuenta es que mucha gente afirma que es que a los jóvenes no se les escucha, todo lo contrario, yo creo que a los jóvenes se les dejó de hablar. Entonces ellos tienen una versión que solamente les da un sector político que ha logrado permear las universidades, los colegios, la academia. Ellos procesan, ni siquiera procesan, solamente recepcionan y repiten, y perdón la expresión, escupen una retórica que no entienden ni la consecuencia histórica, ni su origen, ni sus implicaciones. Y la derecha o lo conservador, porque yo creo que la derecha es un término, es un eufemismo falaz, es una cosa amorfa que no representa lo verdaderamente doctrinal. Yo creo que hay que volver a lo conservador. Lo conservador se dejó ganar ventaja, y entonces no hay esa versión para explicarle a nuestros jóvenes que hay otra visión de la vida, y otra visión de lo económico, de lo social, de la vida individual, de la familia, de lo que es la sociedad. Entonces yo creo que hay que volverle a hablar a los jóvenes sin tenerle miedo a hablar de principios y valores, porque los jóvenes en su emocionalidad también buscan ser activistas y pertenecer a un grupo, pertenecer a alguna causa.
El problema es que nuestro discurso, como estamos en la coyuntura de hoy, pues imagínese usted, nosotros hablamos de que la vida es dura, de que usted es responsable de sus actos, de que hay que pagar los impuestos, de que hay que trabajar, de que nadie te va a dar nada y estamos luchando contra el vivir sabroso, que es una frase pues totalmente, digamos, difícil de combatir. Yo creo que el lado conservador de las cosas tiene que buscar una forma atractiva, que es lo que estamos intentando desde Salvación Nacional, no solamente en lo audiovisual, sino también en lo discursivo, de poder entrar a las generaciones más jóvenes y también, obviamente, a la sociedad como tal, con una visión atractiva, si quiere cool, puede ser la palabra de las cosas, e intentar contrarrestar ese populismo que ha abarcado la izquierda. Que tristemente, pues, todo eso, finalmente usted decía ahora, no está bien hablar de derechas porque no define finalmente a nada, lo mismo a las izquierdas. Pero parece ser que en estos discursos, particularmente de ideologías, han terminado por sentirse propietarios y dueños de determinados grupos en términos de pobreza, en términos de juventud, y parece ser fueron los únicos que encarnaran e interpretaran la realidad. Usted la ve de esa manera, que sola y exclusivamente nuestros jóvenes pueden mirar en esos términos y nuestros pobres son los únicos que son representados de una determinada línea, o hay otros partidos, Movimiento de Salvación Nacional, pero también otras de las corrientes que existen en medio de nosotros hoy. Hoy son 33 partidos, dicen en Colombia, es que los que están avalados para poder, exactamente, para las próximas elecciones. Pretender que podemos cerrar el espacio y que ya hay propietarios de facciones de la sociedad colombiana, sería lógico poderlo definir. Yo creo que usted escribió algo que sí es real, eso está sucediendo ahorita en Colombia. La izquierda ha sido muy hábil en cooptarse las minorías, en venderle a las minorías que ellos son las únicas personas que pueden representarlas, y de que si no están siguiendo a la izquierda están traicionando al origen de su minoría, es decir, póngalo la comunidad LGTBI o la gente que está en una situación de pobreza, o los afrodescendientes o las comunidades indígenas. La izquierda ha sido muy hábil en venderles que solamente ellos y nada más ellos son los que los representan y los que realmente quieren algo bueno para ellos, que es mentira, y que si ellos se saltan a ir a apoyar a un partido conservador que no tiene nada en contra de ellos, sino todo lo contrario, quiere es verlos florecer en su comunidad o, en el caso de la pobreza, sacarlos adelante, pues la izquierda les ha logrado vender un populismo barato, decir es que ustedes están traicionando, digamos, lo que realmente son, cómo se van a ir con los godos, cómo se van a ir con los conservadores. Y eso es una falacia que uno la tumba extremadamente fácil. Usted realmente se sorprendería ahorita que estamos recorriendo todo el país, la cantidad de comunidades, por ejemplo, indígenas, que se han dado cuenta que la izquierda realmente les ha fallado, que solamente fue discurso, y que han encontrado un espacio nuevamente en lo conservador, y que ellos son conservadores en muchos aspectos a su manera, en su tradición, en sus principios y valores, en lo que los identifica como una comunidad indígena. Lo mismo en las comunidades afrodescendientes, lo mismo en las comunidades LGTBI, en donde ellos dicen, hombre, yo ¿por qué tengo que ser de izquierda? Porque es que me lo imponen. Entonces, ahí ha habido algo que es una revelación, pero aún así, como le digo, a la derecha le falta, o a lo conservador, toca decir los dos términos, porque la derecha es lo popular ahorita, nos falta mucho trabajo por hacer para poder digamos, revertir lo que la izquierda ha hecho con éxito, que es una mezcla de retórica, una mezcla de permear las instituciones, de adoctrinar, de imponer. Hay que hacer un gran esfuerzo por poder reversar esa estrategia, si se quiere, que ha logrado la izquierda. Es cierto. Benito XVI tenía un término que a mí me parece muy, muy importante, hablando particularmente de la ideología de género. Y decía, si para autoafirmarme yo tengo que negar al otro, no vale la pena finalmente que lo hagamos, porque es que no puede ser negación del otro, sino la concepción y el valor del otro, la diferenciación de sus planos y de sus cosas. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos hoy es lastimosamente esa, ¿cierto? Es decir, que para poder autoafirmarnos lo que estamos haciendo es negación del otro, y eso es muy peligroso en una sociedad cualquiera, pero más como la nuestra, que de alguna manera tiene unos orígenes un poco violentos y hemos tenido, y lo hemos asusado y lo seguimos asusando frente a estas mismas cosas. Y a veces quienes finalmente terminan haciendo el discurso de tratar de decir, defienden, lo que hacen es sencillamente asusar este tipo de situaciones y de contextos, y es la negación del otro para que el otro no exista. A mí me preocupa que estamos retrocediendo en muchos aspectos, y vuelvo y digo, la izquierda, que nos ha llevado, y qué pena ser repetitivo con el término, que nos lleva a una gran ventaja, ha logrado devolvernos a las divisiones entre lo racial, entre lo de género, entre lo de orientación sexual,
Y esas divisiones, divide y vencerás. Creas unos odios tanto de clases, creas odios de género, creas odios de orientación sexual, creas todo eso que usted se refería de la eliminación del otro para yo poder existir, o de unas causas justas que también son falacias para justificar que yo tenga una retórica con superioridad moral, pero eso termina obviamente generando unos enemigos, y es que el señor creyente, blanco, heterosexual, padre de familia es el enemigo. Entonces yo creo que esa retórica es extremadamente peligrosa. En mi visión de las cosas, y me ciño mucho, digamos, a lo que en su momento dijo Martin Luther King, hay que medir a las personas por la capacidad de su carácter, por nada más. Y digamos, a mí no hay distingo ni de raza, ni de género, ni de orientación sexual. A mí lo que me importa es usted como ser humano. Punto. No importa ni su origen tampoco socioeconómico, ni su ideología política, porque yo creo que al fin y al cabo somos compatriotas, al fin y al cabo pues somos conciudadanos de este mundo, y las retóricas que llevan a las divisiones, pues lo que nos ha demostrado la historia es que lleva pues eso, al nazismo, lleva al comunismo pues bolchevique, donde pues 100 millones de muertos, el otro 60 millones de muertos, y esa retórica nos lleva a repetir ciclos de historia, y yo creo que es atractiva para un sector político porque los inhibe de tener que hablar de verdaderas políticas públicas, porque hasta el momento el socialismo no ha sacado a ningún país de la pobreza, no ha podido ser nunca un modelo exitoso de gobierno. Entonces la ideología de género, por ejemplo, es un terreno chévere, subjetivo, que no se puede calificar con ningún criterio objetivo, ni medible, ni numérico, en donde ellos florecen y intentan quedarse porque saben que en el resto fracasan. Bueno, ya este es un poco como el contexto, mi queridísimo doctor Nicolás. Me han contado que usted es aspirante al Consejo de Bogotá, ¿cierto? Entonces nos precandidato. Toca mirar ya el contexto precisamente de lo que significa esta ciudad con los grandes desafíos y retos que ella está presentando hoy, herencia de muchos gobiernos que tenemos hacia atrás, unos con unas capacidades de respuesta más grandes, otros lastimosamente con situaciones mucho más difíciles y conflictivas. ¿Cómo ve usted la ciudad hoy? También en retroceso, lastimosamente. Veo muchos problemas en casi todos los frentes. Como conversábamos ahorita, la Secretaría de Integración Social pues, tiene unos problemas de corrupción internos, de ineficiencia pues, extremadamente preocupantes. El tema, digamos, que más azota a los bogotanos es la seguridad. Hay un total, digamos, una dejadez es el término que yo he determinado para describir la situación actual de la ciudad, no solamente en seguridad, sino en movilidad, en el mismo entorno en el que estamos viviendo. La ciudad está más sucia, está más desorganizada, digamos, estamos como en una total dejadez. Y la alcaldesa pues ha tomado una decisión de que acá lo importante es repartir plata, botarle dinero público a los problemas, que no necesariamente eso lo soluciona. Entonces mucho populismo, mala administración, mala ejecución y una incapacidad que vuelve a demostrar la izquierda en Bogotá de poder gobernar esta enorme capital. Entonces, en el tema de seguridad, pues muchísimos problemas que podemos comenzar a abordar. Siempre todos los candidatos salen a decir que necesitamos más pie de fuerza, más cárceles, más herramientas, y por supuesto que las necesitamos, pero también necesitamos ser más hábiles con lo que tenemos. Nosotros hemos propuesto centros especializados de justicia por localidades grandes, como en esta en Suba. Los únicos jueces y fiscales penales que tiene Bogotá están en Palo Quemado, deberían estar sectorizados por las localidades más grandes, las más chiquitas deberían compartir un centro igual de estos, digamos, especializados de justicia, y también poner unos PMUs, que son los puestos de mando unificado, digamos, de la policía también por localidades. Son estrategias, digamos, diferentes que podrían ayudarnos a mejorar la seguridad sin lograr, obviamente, las mismas propuestas de siempre que las proponen en campaña, pero nunca las logran. En general veo una ciudad que ha perdido un poco su esperanza, que ha perdido su identidad también con lo que es. Bogotá es una ciudad grande que no le niega el hueso a nadie, digo yo. El que quiere buscar trabajo, encuentra trabajo en Bogotá. Bogotá es una ciudad dinámica, gigantesca, con un potencial grandísimo, pero acá nos han vendido el que no se puede. Yo creo que Bogotá sí puede. Bogotá sí puede tener vías, sí puede tener seguridad, sí puede tener bienestar, mejor salud, mejor educación, y puede ser mucho más competitiva en el desarrollo económico de la misma. Pero si quiere abordamos ya temas por específico, pero lo que más está azotando, digamos, a los bogotanos ahorita es la seguridad, le sigue la movilidad. Y yo creo que, aparte de lo que dicen las encuestas, hay que meterle un sentimiento de tristeza y dejadez, la teoría de las ventanas rotas. Si usted deja de deteriorar su entorno, no solamente lo va a deprimir a usted, sino que lo va a volver más inseguro, le va a costar más volverlo a sacar adelante. Entonces, eso es lo que yo veo en Bogotá. Veo un retroceso, habíamos tenido unos logros y estamos echando
de para atrás con ganas. Yo creo que en esa propuesta de suya, en términos de lo que significa el acercar también los temas de justicia a las localidades, pues afecta también de manera directa al tema de movilidad, porque es que pensar, por ejemplo, en movilidad en la ciudad se volvió impresionante, particularmente estando en esta localidad, salir a hacer una vuelta hoy a Bogotá, porque estamos en las periferias, es perder absolutamente todo el día, ¿cierto? Y como usted bien lo decía, pues uno de los temas más sensibles absolutamente en todos los ámbitos tiene que ver con la seguridad. Y creo que todos humanamente, inclusive el delincuente también cuando no se siente medianamente seguro también termina haciendo sus propios reclamos de que quisiera tener un entorno totalmente diferente. Yo creo que ese es uno de los temas más urgentes hacia los cuales ustedes desde la propuesta, como seguramente todos los van a plantear y van a tratar de poder vender y cautivar a la gente, porque saben de que es el primer dolor que estamos sintiendo, porque el hecho de que hayan oportunidades de trabajo, pero lastimosamente la inseguridad ronde por todos los espacios y hoy tenemos unas condiciones numéricas de muertos muy grandes, de impunidad impresionantes, de situaciones de robo, de lo que se llama el famoso cosquilleo en Transmilenio, en tantos otros ámbitos. ¿Qué están planteando ustedes o cómo piensan este tema de seguridad hoy? Pues padre, como le decía, yo creo que el gran problema de que la seguridad tiene muchas aristas, pero principalmente es porque el criminal sabe que no hay justicia. Acá el criminal estadísticamente tiene todas las ventajas casi absolutas de que nunca vaya a pagar por su pena, de que nunca lo vayan a coger y de que nunca lo vayan a procesar. Yo creo que hay que atacar eso. Y una forma de atacarlo, por eso les decía lo del tema de los centros especializados de justicia, porque cuando el policía coge al criminal en Bogotá, tiene varios problemas. Procesarlo es extremadamente demorado, es decir, tenemos un policía que se tiene que quedar con el criminal casi todo un día procesándolo, es decir, es un policía que no vuelve a salir a la calle. Tenemos unos centros de reclusión temporal, como son las unidades de reacción inmediata, las URIs o las estaciones de policía, con hacinamiento en Suba y en Kennedy casi rondando el 600%. Entonces, generalmente si la infracción fue menor, no los ingresamos, sino que vuelven y los sueltan y vuelven a reincidir. El problema de hacinamiento en los centros de reclusión temporal y en los centros ya intramurales, que son las cárceles como tal, el hacinamiento trae varios problemas en mi opinión, y es que nos va a costar más reintegrar a los criminales, a los jóvenes que de pronto cometen una equivocación, porque los estamos mezclando con la peor calaña de lo que tenemos. Entonces entra una persona que hizo una ofensa menor y sale ya prácticamente miembro de una pandilla, sale trastornado, sale a volver posiblemente a reincidir, o ya condicionado, porque eso también lo hacen las bandas criminales en las cárceles, ya metido, digamos, en la estructura jerárquica de una organización criminal. Entonces, claro que necesitamos una megacárcel en Bogotá, no porque seamos unos godos retógradas pugnitivos, sino porque yo creo que la gente que nos critique con eso es que no ha ido a la Modelo últimamente o a las cárceles que tiene Bogotá, que son literalmente una violación a los derechos humanos. Entonces necesitamos, porque la ciudad ha crecido más, ergo también con los problemas administrativos, pues la criminalidad, y hay personas que tienen que pagar sus penas, y ojalá podamos separar a los criminales de los que no son tan cruciales, tan graves las ofensas, de los que sí cometen homicidio, extorsión o violaciones o cosas por el estilo. Para eso nos permite reintegrar a los colombianos y reintegrar a estas personas que cometen estas faltas para que sean unos buenos miembros, digamos, de nuestra sociedad. Y como yo le digo, hay que ser más estratégicos con los recursos que ya tenemos. Los PMUs, Bogotá maneja prácticamente toda la administración de la policía desde un comando central. Las localidades como Suba, que tienen casi ya 2 millones de habitantes durante el día, posiblemente logran pasar de los 2 millones de habitantes por gente que viene a trabajar a la localidad, pues por supuesto que necesitan un palacio de justicia fuerte con unos centros de retención temporal con buena capacidad y además un centro de comando de la policía dedicado a los problemas de Suba, no a toda la ciudad, porque es que esto es más grande que la mayoría de las ciudades intermedias del país. Entonces creo que hay que poder ser más hábiles en eso, y nosotros, como siempre lo decimos, si logramos tener justicia, logramos tener el elemento disuasivo para el criminal, de que evidentemente lo vamos a coger y que evidentemente va a tener que pagar su pena, creo que los indicadores van a comenzar a bajar, y eso hay que sumarlo obviamente con lo que un candidato a la alcaldía decía, que el ojo en el cielo, que vamos a poner a volar 3 drones y que con eso íbamos a solucionar la seguridad de la ciudad. El ojo en el cielo es un sistema de cámaras con buena resolución, interconectados, con capacidad para poder que la policía en la localidad pueda hacer un seguimiento claro, o si cogen a alguien en flagrancia, le puedan hacer el seguimiento y evidentemente después cogerlo. Y yo creo, y con esto termino,
para no alargarnos más, hay que comenzar a prevenir el crimen. Acá nosotros reaccionamos al crimen. La visión policial de Bogotá es el crimen, disparan y después llega la gente, llega el policía y vamos a ver qué hacemos. Y generalmente, por lo menos en homicidios, tenemos 97% de impunidad. Una sociedad que tiene esos índices de impunidad no va a poder seguir adelante, no va a tener paz, porque para poder llegar a tener paz necesitamos tener justicia. Entonces necesitamos trabajar en prevenir en muchos aspectos la criminalidad, y eso también obviamente va de la mano en poder tener mejor desarrollo económico, porque la seguridad incide en todos los aspectos de la ciudad. Entonces, si logramos tener mejor desarrollo económico, mejor oportunidades para nuestros jóvenes, mejor educación para nuestros jóvenes, salidas culturales y deportivas para los jóvenes, pues las probabilidades de que ellos se metan en un mundo de crimen pues van a ser mucho menores. Entonces, prevenir el crimen en vez de solamente reaccionar a él. ¿Y cómo lo hacemos con un sistema de justicia tan difícil como el que tenemos, que no se ha querido reformar nunca? A mí me da la impresión hoy que el único éxito que está colocando lastimosamente la justicia está en términos de delitos sexuales, pero el resto de las cosas se quedó, porque además le damos un boom impresionante, los medios de comunicación cubren, y no quiero decir que no sean importantes ese tipo de situaciones aquí en cualquier parte del mundo, pero lastimosamente estamos haciendo un desvío muy triste del tema desde el punto de vista judicial, para poder entender que hay situaciones mucho más complejas, de que hay necesidad de que se reforme el código y los jueces en Colombia para poder que las cosas funcionen en mayor tiempo, y que no vivamos de espectacularismo ni de sencillamente sensacionalismos, invitando a medios de comunicación para a veces terminar con muy pocas plumas en las manos de lo que tendría que ser. Entonces yo creo que hay un tema muy complejo que tiene que hacerse a nivel nación, a nivel distrito, en todos los espacios. Padre, y cuidado, porque yo creo que aún así la impunidad en delitos sexuales sigue siendo muy alta. Los que se llegan a la prensa, la de los famosos, sí se soluciona rápido. El resto de los crímenes en Colombia, los que no tienen prensa, que ahí hay muchos abogados que dicen que la mayoría de los casos en Colombia se ganan es en los medios, no en la justicia ni en el estrado. Entonces yo creo que igual la impunidad sigue siendo muy alta. Nosotros hemos dicho muchas veces que acá no hay justicia porque no se quiere justicia. La clase política no le interesa que el país tenga un sistema judicial funcional, que persiga la corrupción, que persiga a los violentos, que persiga a cualquier criminal que viole, digamos, el Código Penal. Acá a la clase política no le interesa que haya esa funcionalidad, entonces por eso es que no se ha reformado. Por eso nosotros estamos convencidos desde Salvación Nacional, y es uno de nuestros pilares, y desde que una vez logremos sacar este proyecto político, robustecerlo ahorita en las elecciones de 2023, en 2026 es importante que podamos llegar al Congreso para proponer una verdadera reforma a la justicia integral. Y eso tiene que venir no solamente porque un fulano o sutano lo dijo, tiene que ser un sentimiento de nación de que queramos mejorar la justicia. ¿Y cómo se hace eso? No solamente haciendo una reforma en el Congreso, sino invirtiendo más en fiscales, invirtiendo más en jueces, promoviendo el concurso de meritocracia, o el concurso, digamos, dentro de la rama, dejar de nombrar jueces provisionales, que esos son corbatas, quitar a los políticos de la rama judicial, porque mucha de la clase política se apalanca de la burocracia de la rama judicial para poder hacer sus torcidos, para poder sostener sus ciclos políticos, y eso hay que acabarlo. Y yo creo que si se vuelve una prioridad nacional, este país mejora en muchísimos de los aspectos, porque al momento de haber justicia más eficiente vas a tener mejor desarrollo económico, vas a tener inclusive mejor educación, porque nos va a permitir usar mejor nuestros recursos, vamos a tener mejor salud porque los recursos no se los van a robar, vamos a tener seguridad y tranquilidad en las calles y en los parques con nuestras familias, porque cuando el criminal vaya a intentar cometer su accionar delictivo, pues vas a ver que va a haber un castigo y va a haber alguien que va a perseguirlo. Eso no se logra de la noche a la mañana. Yo creo que eso, como todo en la vida, es un proceso que lastimosamente la clase política fracasó y que no lo ha querido hacer. Hay que convencer a la población colombiana de que busquemos la justicia y que tengamos un sistema eficiente, pero va a ser compleja la tarea. Y en esa tarea, ¿cómo se piensa particularmente educar? Porque yo creo que una de las cosas importantes es participar en términos de lo que significa participación, toma de decisiones, porque es que lastimosamente, ¿qué nos pasa? Somos demasiado pasivos. Nosotros se votó y se acabó. Ya no tenemos nada que ver ni con el elegido, ni el elegido tiene que ver nada con la ciudadanía. Tampoco. Entonces nos volvimos terriblemente pasivos después de que no nos toquen. Cuando en algún momento las cosas de pronto llegan a afectarnos, entonces comenzamos a protestar, pero no lo hacemos con la suficiente seriedad que debería ser. ¿Qué ejercicio desde el punto de vista pedagógico hoy ustedes propondrían para poder hacer que la población comience a tener mayor nivel de participación, mayor conciencia frente a ello, y que reconozca cuáles son las implicaciones de cada cosa?
porque somos tan poco instruidos, podríamos decirlo, en el término de lo que significa todas estas políticas públicas que muchas veces no terminamos conociendo las incidencias que tiene, y a veces decimos cosas o hacemos cosas que finalmente no conocemos lo triste que a veces nos puede terminar generando situaciones dependientes y terribles, u otras veces que pudiendo ser favorables no terminamos aprovechándolas como realmente deberían ser en ejercicio de participación. El problema es que ahorita uno que está muy metido en el tema político, los votos son muy emocionales, no son racionales. Acá de pronto usted y yo, padre, pues nos leemos el programa de gobierno del mandatario y después de una ardua meditación y de reflexión tomamos una decisión por quién vamos a votar dado lo que nos identifica y lo que creemos que es lo mejor para la ciudad. El grueso de la población toma la decisión del voto por una emocionalidad, por una emoción, digamos, de manera simple, porque me cae bien, me cae gordo, me da confianza, no me da confianza, es serio, no es serio, es el que trae la seguridad, no trae la seguridad. Son realmente muy primarios los factores que llevan a tomar la decisión del votante, y ahí es donde yo creo que desde los colegios, desde la primera infancia, así como debemos hacer una prevención gruesa en el sentido de que no pueden de prevenir el consumo de drogas, que eso se prohibió por una sentencia de la Corte, porque estúpidamente dicen que eso inhibe el libre desarrollo de la personalidad, que es un absurdo. Desde esa misma temprana edad debemos a nuestros jóvenes educarlos en algo que se perdió y de pronto a usted le tocó, por lo menos a mí sí me tocó un pedazo, y era la cátedra de Historia Colombiana, cátedra de Ética. Yo tenía clase de Ética, eso se perdió. Ahorita coloquialmente dicen que hay que volver a traer la humanidad de Carreño, yo creo que eso también es necesario. Todo eso contribuye a que nuestros jóvenes tengan herramientas para poder entender, ser curiosos y sobre todo, digamos, no tragar entero el status quo y cuestionar cosas de las que no han funcionado históricamente, pero para eso hay que poder educar a nuestros jóvenes. La educación es fundamental, la pedagogía a la población que ya está, sea profesional, no profesional, trabajando, que está económicamente activa, si se quiere, el grueso de la población colombiana, hay que intentar hacer la lucha aprovechando las herramientas que tenemos como las redes sociales, por enésima vez intentar hacerle entender a los colombianos que el voto es la herramienta de que el país mejore o siga como esté. Y eso tiene que ser, digamos, en un lenguaje extremadamente sencillo. Hay varios estudios que me preocupan que un buen pedazo de la población colombiana tendría, por así decirlo, las capacidades o edad mental de un niño de 13 años, porque ha fallado el país en brindar una buena educación, y pues una persona de 50 y pico, 60 y pico, pues ya es muy difícil corregir eso a esta altura, porque usted sabe muy bien que acá veo que educan a muchos jóvenes, el cerebro es una esponja cuando es a temprana edad. Entonces hay que ser muy claros con los colombianos, con ejemplos concretos, en que hay que elegir mejores líderes con una pedagogía sencilla, atractiva, por medio de redes sociales. Yo creo que es lo mejor, y yo creería que el Estado, quien quiera que lo esté ejerciendo ahorita, debería hacer un esfuerzo también en ese sentido. La pedagogía y la cultura ciudadana se olvidaron en nuestro país, y creo que son fundamentales para tomar buenas decisiones. Usted ha insistido mucho sobre el tema de educación. Colombia tiene muchísimos problemas desde el punto de vista de accesibilidad todavía, pero particularmente pensar, por ejemplo, en la ciudad. ¿Usted cómo ve el tema hoy educativo? Sobre todo en los colegios públicos, donde lastimosamente nuestros muchachos no sienten identidad, donde veo que a los profesores les faltó finalmente, o les falta vocación, y hoy es un empleo, pero ya no son finalmente los docentes y los maestros comprometidos con unas condiciones y unas características propias. Nos hemos preocupado mucho por el tema de infraestructura, inclusive por alimentación, pero la calidad todavía sigue siendo demasiado deficiente. Usted decía ahora, por ejemplo, en términos de lo que significa el desarrollo, la OCDE dice que a los 11 años, en términos, hacemos parte de la OCDE y nos tenemos que medir ahí lastimosamente, dice que nuestros muchachos deberían estar a los 11 años en capacidad de leer un texto y comprenderlo. Nosotros estamos muy lejos de esa posibilidad todavía. Totalmente, y ecuaciones con dos variables o con dos incógnitas no lo logramos. Es decir, el grueso de los niños nuestros que se gradúan del colegio no pueden despejar una ecuación con dos variables. Entonces, eso obviamente en comparación con la OCDE nos deja muy mal parados. Nunca antes le habíamos invertido más dinero a la educación y nunca antes nos había ido peor. Por eso yo le digo, y lo saco muy de Thomas Sowell, que es un gran economista estadounidense, yo creo que el más grande del último siglo, en donde él dice, mire, la mayoría de los problemas públicos no se solucionan botándole simplemente dinero público. Hay que invertirlo bien y priorizarlo.
En muchos sentidos tenemos en Colombia varios problemas. Por supuesto, acceso e infraestructura siempre va a ser ineficiente porque este es un país geográficamente complejo, en donde ni siquiera la presencia del Estado ha llegado en muchos pedazos del territorio, entonces siempre va a haber esa necesidad, por supuesto se tiene que invertir. Pero aparte de eso tenemos unos sindicatos como el de FECODE que han estancado en muchos sentidos las capacidades del Estado de poder medir a los profesores bajo sus resultados, hacerlos competitivos, bajo incentivos. Eso, cuando usted califica a los profesores, que el sindicalista se retiene mucho, pero en otros países han demostrado que ha sido muy factible. Cuando el profesor es muy bueno y usted lo premia, se anima más, y al que es muy malo, pues lo castiga. Y eso nos permite tener mejores profesores, dándole mejor educación a nuestros muchachos. Y ahí hay varios aspectos en donde yo creo que hay que mejorar, principalmente en educación. Yo creo que, como le decía, infraestructura es uno, el tema de que no podamos calificar a nuestros maestros y darles una mejor compensación basados en eso, no crea un sistema de incentivos, sino más bien tenemos unos profesores que se atornillaron a unos beneficios, que pues acuérdense que el mismo magisterio tiene su propio fondo de pensiones, tiene su propia salud, tiene sus propios beneficios, y eso pues le ha hecho un gran daño, en nuestra opinión, al país, y por eso necesitamos proponer una alternativa sindical para los profesores, porque los profesores nos dicen, oiga, a mí FECODE no me representa, pero si yo me peleo con el sindicato me acaban la vida. Entonces tenemos unos profesores que están prácticamente coercionados por unas élites sindicalistas que no están dejando avanzar a la educación, y hay que poder ser un poco más hábiles, como lo que le decía en la seguridad. La tecnología está ahí para usarla, y en muchos aspectos, sobre todo en lo que sea técnico y ya universitario, necesitamos migrar a un sistema, ojalá virtual, que nos ayude a reducir los costos, nos ayude a abrir o dar un poco más de oferta para que podamos tener más estudiantes, si quieren, en centros privados o público-privados. Y además, la ventaja de la virtualidad es que un solo muy buen profesor le puede dar la clase a 10 veces más alumnos, digamos, de los que están en el aula física. Entonces hay cosas que, sin abandonar totalmente la presencialidad, porque para muchas carreras es sumamente importante, pero para otras sí se puede utilizar y nos ayuda a reducir costos y sobre todo a reducir tiempos. Yo creo que yo me gradué de mi pregrado casi en 2 años y medio y mi maestría en 1 año y medio. Eso me permitió entrar a la fuerza laboral con muchísima más rapidez, coger un conocimiento práctico de las cosas y obviamente avanzar, y si quiero puedo hacerme otra maestría. Por ahora no tengo obviamente la motivación, acabo de salir de la otra, pero son ejemplos en donde podemos facilitar tener un mejor acceso y obviamente un mejor desarrollo y un desarrollo mucho más rápido. Pero en lo que es en tema de colegios, yo creo que el principal problema está ahí. No tenemos un sistema de incentivos bueno para los profesores para poder aumentar, digamos, el juego de lo que usted dice, de ser buenos profesores y que sean hábiles en lo que su vocación que se puede desarrollar precisamente. Y ser profesor es una vocación sin lugar a dudas y tiene que compensarse bien, pero tiene que compensarse también basado en meritocracia, porque es que tenemos el futuro de nuestros niños en juego y no puede ser solamente la retórica o el tiempo o la experiencia, porque un mal profesor puede hacer el doble de daño que cualquier otra cosa en nuestra sociedad. Entonces necesitamos que haya buenos profesores y una forma de hacerlo es cambiando también la lógica sindical que tiene atorado el magisterio. Porque en lo privado funciona, los colegios de concesión les va extremadamente bien. De los colegios de concesión que tanto le criticaban a Peñalosa, rompen en casi todos los indicadores a los colegios públicos. Los profesores en muchos casos son mejores compensados y están más felices en los colegios de concesión. Entonces demuestra que también el privado es bueno haciendo esa tarea, y creería yo que mientras que tengamos estas deficiencias, promover colegios en concesión nos ayudan a salvar el futuro de nuestros niños, porque eso no da espera. Que no son privatizaciones. No, sino son que concesiones. Porque es lo que a veces la lectura que hacen de ciertos espacios, particularmente de lo público, entonces terminan diciendo es que están privatizando la educación, o en tantas otras cosas. Y yo creo que el privado tiene mucho también para ofertarle en asocio, en capacidades, porque tiene infraestructura, porque tiene muchas cosas que realmente puede aprovecharse para el Estado. Y hay que entender que el Estado no es bueno haciendo muchas cosas, casi todas. Entonces, conseguir una ayuda, una concesión para que podamos impartir un servicio que es fundamental como la educación, yo no creo que sea una tergiversación de dar toda la privatización. E inclusive yo tampoco le tengo miedo a la privatización. Si logramos tener más colegios privados con mejores tarifas y mayor acceso, ¿por qué le vamos a negar a nuestros niños o a los padres de familia de que si tienen las capacidades o tienen la oportunidad, ya sea por beca o por cualquier sistema de incentivos que nosotros podamos darles como Estado, de que su hijo reciba una mejor educación? En Estados Unidos se discute mucho los bonos.
Y yo creo que uno debería dar incentivos no a la oferta, sino a la demanda, que el padre decida y que la oferta compita por ganarse los niños de los padres. Y eso podría también ser un cambio de juego, digamos, un game changer, como dirían los gringos, en el sentido de incentivar inversamente el tema educativo. Usted piensa que nosotros estamos graduando gente muy joven, hay gente, bueno, particularmente para ciertos grupos donde piensan, y particularmente en los países europeos, que la gente llega muchísimo más madura, tiene un bachillerato más largo, donde hay procesos de maduración mucho más. ¿Sería mejor o sería cortar tiempos en esos procesos educativos? Hay quienes hablan de maduraciones desde el punto de vista neuronal, no a llevar los niños a tan temprana edad del colegio, comenzar a generar tantas situaciones, sino permitir que los procesos sean un poco más lentos, de mayor maduración, de poder tener gente con un mayor peso y estructurada también. Hoy se desconfía de muchos aspectos educativos cuando se hacen tan aceleradamente y de pronto nocturnos. La persona tiene que trabajar. Es una gran oportunidad, por ejemplo, para hacerlo hoy, pero lastimosamente a veces no terminan como bien formados, no se logra estructurar para dedicar el tiempo suficiente y necesario. ¿Cómo ve usted ese contexto en la educación? Yo creo que ya hay países que han logrado sacar eso adelante y demuestran que entre más rápido una persona logre completar sus cursos de educación académica, pues más rápido entra una fuerza laboral a una población económicamente activa, y eso es beneficioso para el país y es beneficioso también para la persona, en mi opinión. Yo creo que demorar esos ciclos, pues digamos, no ir al extremo de graduar a una persona de 13 años, pero yo creo que los ciclos como están, por lo menos en la etapa de crecimiento en colegios, están razonablemente bien. Yo en eso no soy experto y no me metería, y creo que obviamente graduar a una persona, mi hermanito curiosamente se va a graduar como de 17 años, 16 años, pero por un cambio de horarios y porque, pues, digamos, es la excepción, no es la regla. Pero yo creería que en el tema de colegio no me metería, y estoy de acuerdo en que ahí no hay que ir, digamos, con todo el afán del mundo, a menos que hayan, pues, obviamente, pelados o individuos que tengan mayores capacidades, que pues, hay gente superdotada que va a un ritmo mayor. Pero yo creería que en el tema universitario y técnico, entre más rápido podamos hacerlo, mejor. Hay un caso curioso, hay un paper que se llama Double for Nothing, y es un caso, digamos, de inversión pública en educación si no estoy mal, en Indonesia o en uno de estos grandes tigres asiáticos que han salido adelante, donde duplicaron toda la inversión. De hecho, lo pusieron en la constitución de que el presupuesto de la educación tenía que ser como 45%, una cosa estática, que eso es peligrosísimo, y eso obviamente empezó en una inversión durísima. Hicieron el doble de infraestructura para poder tener salones más pequeños, para que la educación fuera más especializada. Le pagaron 3 veces más a los profesores, invirtieron en todo lo que pudieron en bienestar y, digamos, en la infraestructura o la visión tradicional de la educación, y los resultados, adivine que no cambiaron. No cambiaron. A cambio hay otro caso, que es el que hace en el mismo paper, un estudio comparativo de una isla como Barbados, un país que es chiquitico, que logró una gran donación desde el fondo internacional, desde un banco internacional, digamos, no creo que haya sido el mismo FMI, pero logró, no sé, $700 millones de inversión para poder solucionar el tema de educación en su país. Y lo hicieron vía tecnología, hicieron obviamente una infraestructura básica, pero hicieron un software en donde permite que la educación sea individualizada. Es decir, usted cuando tiene un salón como el tercero de primaria, cuarto de primaria o sexto de primaria, cualquier curso, generalmente no tiene personas que estén al mismo nivel. De hecho, en sexto de primaria puede haber un pelado que que todavía no entendió bien lo que le dieron en tercero. Hay una persona en sexto que de pronto ya debería estar en octavo, y entonces está desanimado porque lo que le están educando no es suficiente, y el otro está frustrado porque nunca terminó de entender bien las bases de tercero. ¿Qué es lo que funciona en este software? Es que hace un examen rápido, digamos, del padre Antonio, el padre Antonio en dónde está, en qué nivel está, y lo ubica y hace un proceso educativo de acuerdo a su proceso. Eso genera mayor felicidad y mayor tranquilidad, menos ansiedad en los estudiantes, porque van al ritmo de ellos, no al ritmo de un salón en donde intentamos homogeneizar, y eso nos permite que uno se gradúen antes y después, y aún así en ese mismo, digamos, modelo tecnológico, que la idea es que los pelados tengan las horas de clase mediodía en la casa, con el software, con el computador, pero el colegio lo que sí provee es las actividades lúdicas que necesitan el espacio y la presencialidad. Entonces en la mañana estudian fuertemente, en la tarde van a hacer la clase de arte, la clase de educación física, lo que el niño necesita, digamos, como de desarrollo físico-motriz
para poder tener una educación integral. Entonces hay muchos modelos que están cambiando y como está el modelo económico del mundo, yo creo que demorarse es una mala idea. Ya de por sí no somos competitivos, la cifra más o menos de productividad que nos unía acá en Colombia lleva 3 décadas estancada, somos el país que más madruga pero que peor le va en eficiencia, entonces hay cosas que necesitamos cambiar. El colombiano no es vago, el colombiano es extremadamente trabajador, el problema es que necesitamos trabajar de una manera más inteligente y más eficiente. Si gastáramos el tiempo que gastamos trabajando, que es absurdo a comparación de otros países que nos llevan años luz en productividad, pues estaríamos siendo una potencia aquí en el continente, pero no lo somos porque trabajamos mucho, pero trabajamos mal. En ese mismo ámbito, ¿a usted no le parece importante que después de terminar la básica se comenzara a incentivar nuevamente el tema de las técnicas para nuestros muchachos y que pudieran salir mucho más arraigados a partir de las elecciones que tienen y sienten, y eso permitiera que se desarrollara también la capacidad de inventiva en medio de nosotros, que comenzaran a ser muchísimo más hábiles en términos de producción? Por supuesto, hay modelos, creo que es Corea el que más o menos después de cierto curso en el colegio los hace un examen y los ubica. Sería noveno para nosotros, porque más o menos menos no lo ha intentado, pero pues no ha logrado dar el espacio real que se debería hacer, porque yo eso pues es difícil decir. Corea entiendo que tiene una cosa que es similar a los pelados en noveno, por así decirlo, les hacen un examen y dado ese examen los enfocan de ahí hasta la universidad en el campo en donde tienen las aptitudes y cualidades y deseo en donde desempeñarse. Que eso sea el modelo ideal para acá, pues no sabría, creo que es una discusión, digamos, más profunda. Lo que yo sí creo es que tanto en volver a dar una cátedra constitucional y de historia de Colombia como la de ética, que son fundamentales durante todo el proceso, digamos, de primaria y secundaria, creo que también hay que poderle dar herramientas y, digamos, serían unas medidas rápidas y fáciles para los pelados que tenemos en colegios públicos, por ejemplo, con educación financiera desde octavo, que es un préstamo, que es una hipoteca, que es una tasa nominal, que es una tasa de interés, que es una tarjeta de crédito, que es una tarjeta de débito, hacer su presupuesto personal de finanzas. Yo creo que eso es una clase a la semana, son 2 horas que le damos a los pelados desde temprana, que les ayudaría a tener, por ejemplo, una educación financiera y un mejor futuro cuando lleguen a la universidad. Usted mismo puede ir a hacer las encuestas ahorita a la universidad y mucha gente no sabe qué es una hipoteca, qué es una tasa nominal, qué es una tasa de interés. Son personas que van a salir al mercado a endeudarse en un país que tiene unas tasas de interés altísimas y obviamente eso termina afectando y también los deja en una situación económica difícil. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que podríamos estarle dando a nuestros jóvenes, que es información práctica del mundo real que les puede ayudar. Y eso junto con ética y obviamente con una cátedra de historia constitucional y de historia de Colombia para que ojalá podamos hacer pedagogía para la importancia del voto. Cada vez los jóvenes son más conscientes sobre eso y desde ahí obviamente pues uno podría hacer como he visto que en Estados Unidos también se lleva, y es que en octavo, noveno y décimo uno puede dejar que los pelados elijan, digamos, sus materias de acuerdo a lo que quieren estudiar. El problema es que también vas a tener siempre el estudiante vago que va a poner las más fáciles para no tener que hacer mucho. Pero hay personas que sí quieren dedicarse a ingeniería y entonces en vez de estar viendo, ya tomaron lo básico de español, pero en vez de estar viendo más literatura y poetas del romanticismo, pues dicen que igual yo creo que es importante. Álvaro de pronto me estaría fruñendo un poco el ceño desde arriba, puede estar dedicándose a matemáticas avanzadas y a adelantar un par de cursos de la universidad, por ejemplo. Entonces ya hay colegios privados que están implementando eso. De hecho, en mi colegio en algún aspecto lo alcanzaron a hacer, pero era como el primer prototipo, entonces no. Sí, yo creo que hace falta definitivamente que nuestros muchachos puedan salir cargados de un poco más de práctica también frente a la vida y frente a los entornos que nosotros tenemos. Y creo que las técnicas tienen que ayudar un poco, porque Colombia tiene obligatoriamente en su sistema de educación que repensarse en la ley que nosotros tenemos general hoy de educación, y es comenzar a hablar por vocaciones de acuerdo a las regiones. Y Bogotá tiene que comenzar a pensarse también desde esa dimensión, ¿no? Deben ser con una ciudad competitiva. Exactamente. Mi queridísimo doctor, el tiempo se nos acaba. De invitación entonces a nuestros queridísimos radioescuchas, videoescuchas, porque también están en la televisión. Qué bueno. Para que los acompañen a ustedes entonces en ese ejercicio que nos encanta muchísimo, que el Movimiento de Salvación Nacional pues esté nuevamente en el contexto de la política bogotana hoy particularmente, pero seguramente lo van a tener a nivel nacional. Hemos visto que muchos movimientos importantes ya de lo que ustedes han venido trabajando
su papá se mueve fuertemente también en este. Hacemos la labor. Entonces, una invitación a que lo acompañen a usted en este ejercicio. Nos alegra muchísimo que haya estado en este día aquí en nuestra emisora. No, muchas gracias a toda la audiencia. Estamos siempre trabajando en pro del país. Estamos haciendo un proyecto político alternativo, diferente, basados en el acuerdo sobre lo fundamental, basados en la moralidad, en lo público, en que no nos robemos más la plata, en que seamos políticos eficientes, en que nuestra principal preocupación sea el bienestar de los colombianos. Y estamos trabajando, fomentando liderazgos jóvenes, de mujeres, de personas que realmente saben y pueden administrar el Estado y pueden administrar nuestras ciudades y departamentos. Y queremos invitarlos a ustedes, si ustedes creen que pueden mejorar la situación de su departamento, la situación de su municipio, invitarlos a que participen. De pronto ustedes pueden ser mejor alcalde que el alcalde corrupto que los está gobernando en este momento, y Salvación Nacional siempre tiene las puertas abiertas. Entren a salvacionnacional.co, inscríbanse como militantes, háganos saber su aspiración si es el caso, y por supuesto apóyennos en esta que es una gran cruzada con un sentido misionero también en muchos aspectos, de poder defender las figuras creyentes, también obviamente con el respeto de nuestros conciudadanos que sean ateos o agnósticos, pero siempre creyendo en nuestra fe, en los principios y valores de la familia, un partido pro vida, que es importante también resaltarlo, y que estamos dispuestos a dar la pelea, pero también un partido que tiene una visión de vanguardia y de modernidad, que es lo que necesita también nuestro país. Los invito a que nos sigan en redes sociales, como dice el padre. Mi señor padre está haciendo una gran labor frenando la nefasta reforma a la salud. Yo hago mis denuncias acá en Bogotá y tenemos muy buenos liderazgos. Muchísimas gracias por ver esta entrevista. Gracias, doctor Nicolás. Gracias, padre. Muchas gracias. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.